Mi alma tiene sed del Dios viviente, mi alma tiene sed de ti. Vamos a ver, yo soy el pan de la vida, así que si tienen su Biblia, ábranlo a Juan capítulo 6. Pero vamos a empezar con el capítulo 5 realmente, así que tengan esos dos capítulos a mano, porque muchas veces en Juan tú no puedes leer un capítulo apartado así solito y vas a entenderlo todo. Muchas veces tienes que leer lo que pasó anteriormente, porque él está conectando. Y yo diría que cuando tú empieces en Juan 6, realmente es una unidad con el capítulo 5. Lo que pasó en el capítulo 5 te va a dar el fundamento de lo que va a suceder en el capítulo 6. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué sucedió anteriormente? Un poco de contexto. Para los que se acuerdan de esta escena, Jesús está caminando y ve a un paralítico que está al lado del estanque Betesda. Y él le dice, hay un milagro que sucede ahí, y él le dice, toma tu camilla y anda. Y el hombre es sanado milagrosamente, se levanta, toma su camilla y se empieza a caminar. O sea, es un milagro impresionante. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es el patrón? Los líderes judíos se meten. ¿Por qué se enojan ellos ahora con Jesús? Porque Jesús sana a este hombre en un día sábado. Y la ley de los judíos dice que tú no debes hacer ningún trabajo el día sábado. Y el hecho de que ese hombre tomó su camilla y Jesús lo sanó todo fue en contra de la ley. Jesús rompió la ley. ¿Cómo se te ocurre? Y empieza un argumento entre Jesús y los líderes. Y Jesús se para y se empieza a defender. Y empieza a defender lo que él hizo. Y los empieza a confrontar. Y empieza a defender lo que hizo. ¿Con qué método? Autoidentificándose con Dios mismo. Él empieza a dar su testimonio. Y dice, la igualdad de él con Dios es lo mismo. Y empieza a dar ese argumento en contra de las acusaciones de los líderes judíos. Y hay dos pasajes en particular, si lo pueden ver ahí, los tengo acá en la pantalla también. Jesús les dice en un punto de confrontación, tú estás rompiendo la ley de Moisés, tú estás rompiendo la ley del día sabático, ¿quién te crees tú? Y Jesús está defendiendo que es igual a Dios y él tiene derecho, porque el Padre lo escogió a él y porque él es uno con el Padre, él tiene el derecho de hacer lo que hizo. Y en un momento les dice, en el versículo 39 del capítulo 5, examináis las escrituras, les dice a ellos, los líderes judíos, examináis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes leen la ley de Dios, que sería el Antiguo Testamento. Ustedes la leen porque creen que si la van a leer van a tener vida eterna. Y ahora me están confrontando diciendo que yo estoy rompiendo la ley. Y yo les digo ahora, si ustedes realmente leyeran, se darían cuenta que la ley que ustedes están leyendo dan testimonio de mí. Aquí está su argumento, la misma ley. Y después le dice, en el versículo 45 al 47, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Entonces el capítulo 5 es básicamente una lucha entre los líderes judíos y Jesús. ¿Y cuál es el argumento? Los líderes judíos están enfurecidos porque Cristo Jesús rompió la ley. Y él los confronta y le dice, ¿quieren hablar de la ley? Hablemos de la ley. Si ustedes realmente leen la ley, si ustedes realmente creyeran en la ley, se darían cuenta que la ley está hablando de mí y que viene de mí. Y le dice, yo no los voy a acusar. Básicamente, Jesús le dice, yo ni siquiera tengo que acusarles acá. Moisés, la ley de Dios, la palabra de Dios, ya los está acusando. Porque la palabra de Dios está hablando por mí. Entonces ya tenemos ese contexto, hay una pelea. Y se acuerdan que les dije la semana pasada, mucho de lo que Juan narra es la confrontación de los líderes judíos y Jesús. ¿Y qué es el argumento que ellos siempre traen? Moisés, Abraham, cualquier cosa de su historia.
Jesús, tú no eres mejor que Abraham, tú no eres mejor que Moisés. ¿Se acuerdan cuando lo confrontaron con Abraham y qué dijo Jesús? Antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces esto es una cosa continuamente. Entonces en el capítulo 5 tenemos toda esta instancia. ¿Y cuál es el argumento principal que se dan? Las palabras de Dios. ¿De dónde vienen? Las palabras de Dios dan vida eterna. Las palabras de Dios, ¿qué es lo que están diciendo? Y ellos tienen un problema, porque ellos dicen, no, la palabra de Dios dice esto, y tú lo rompiste, Jesús, y tú estás yendo en contra de la ley. Y Jesús le da vuelta todo el argumento, y no, la ley habla de mí. Si ustedes realmente creyeran, se darían cuenta. Sucede eso, y ahora vamos al capítulo 6. Vamos a la siguiente imagen. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿se acuerdan? Teniéndose en cuenta de la confrontación que ya sucedió con respecto a la ley y Moisés. Ahora llegamos a la famosa historia que todos lo sabemos. Yo creo que hasta los no convertidos se saben esta historia, porque todo el mundo la conoce. La alimentación de los 5.000. Y esto es muy importante. Como les dije, mucha gente empieza con este capítulo en el capítulo 6, pero hay que ver lo que sucedió en el capítulo 5, y ya lo vimos. Vamos a la siguiente imagen. Juan empieza diciendo, después de esto, eso simplemente para dar la indicación lo importante que fue esa conversación del capítulo 5, porque eso te va a dar todo el fundamento de lo que va a suceder ahora en todo el capítulo 6. Y aquí hace una mención de una fiesta ya, te lo dice al principio. Él menciona la Pascua y dice en el versículo 3 y 4, Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua no es una coincidencia, como digo, todas las fiestas tienen un propósito. Para los que saben, para los que no saben, la Pascua era esa fiesta que fue establecida por el Éxodo, cuando los israelitas salieron de Egipto. ¿Se acuerdan de la última plaga? La última plaga era ¿qué cosa? ¿Quién se acuerda? La muerte del primogénito. Y para que los israelitas se salvaran de esa muerte, tenían que hacer una cosa específica. ¿Se acuerdan de algunas cosas? Estaba la fiesta en particular, la sangre en las puertas, y esto fue establecido no solamente para que ellos se salvaran de esa plaga, sino fue algo que Dios después estableció y dijo, esto lo van a tener que hacer más que nada la fiesta, que es el pan sin levadura, el sacrificio, el cordero. Había muchas tradiciones a esa fiesta, y era una fiesta para recordar cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios los salvó de la esclavitud. Y como nosotros sabemos, la Pascua también tiene un simbolismo tremendo para los cristianos hoy en día. La Pascua no es simplemente un evento judío, es una profecía de lo que iba a suceder con Jesús. Y Jesús mismo representa eso, o sea, el sacrificio del Cordero se cumplió en la cruz. Por eso nosotros ya no celebramos la Pascua como lo hacen los judíos, porque se cumplió en la cruz. El Cordero ahí fue sacrificado y nosotros realmente ahí fuimos liberados de la esclavitud por siempre. Y ahí fue ese momento. Entonces, Juan hace mención de esta cosa, de esta fiesta. Dice, estaba cerca de la Pascua. Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué es lo importante de esta fiesta? Si se acuerdan bien, como les dije, estaba los específicos de cosas que tenían que hacer, como el pan, el sacrificio del cordero más limpio, la sangre en la puerta, pero también era una fiesta que también celebraba el tiempo en el desierto y lo que debía venir, la provisión de Dios. ¿Y cuál fue una de las provisiones de Dios en el desierto? El maná del cielo. Para los que se acuerdan, los judíos estaban quejando, como creo que muchas veces nosotros hacemos, y en vez de estar complacidos con Dios, empezamos a quejarnos de lo que no tenemos, y Dios les provee maná del cielo como una manera de provisión. Algo interesante de Juan es que él hace mención de la Pascua 3 veces en su evangelio. Lo hace al comienzo de su evangelio, y esta es la segunda vez que lo hace. Interesantemente, la segunda vez que lo hace es la primera de los yo soy. Y la última vez que él menciona la Pascua es el último de los yo soy. O sea, él toma todos los eventos de las declaraciones de Jesús, los encapsula de alguna manera en la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque él te quiere llevar a la crucifixión de Jesús. Quiere que tú te acuerdes de eso, que vayas en dirección hacia eso. Y como les dije, la Pascua no es coincidencia, tiene mucho significativo con el Éxodo, la salvación de Israel de los
egipcios de la esclavitud y con la provisión de Dios, el maná del cielo. Y eso lo vamos a ver por el mismo texto. Vamos a la siguiente imagen. Una de las cosas del evento de los 5.000, si se acuerdan, ¿qué pasa en los 5.000? Llega Jesús y ahí, conste, son 5.000 hombres, no sabemos cuántas mujeres y niños habían, solamente se incluyen los menos, estamos hablando de muchas personas, más de 10.000, lo más probable. Y Jesús llega y le hace a los discípulos y sucede el milagro, él ora, los 5 panes y los 2 peces se multiplican y él alimenta a todos. Pero hay algo muy significativo de este evento, es algo que este milagro de pan y comida en general tiene mucha asociación con los eventos de los profetas en el Antiguo Testamento. Si se acuerdan, Eliseo y Elías hacen milagros de comida y hasta muchas veces particularmente de pan. Están los jarros de aceite y harina de la viuda, para los que se acuerdan de eso, y también el milagro de pan en el tiempo de hambruna. Ese fue Eliseo, donde alimentó más de, creo, como 100 hombres con pan. Entonces, cuando sucede este milagro de la alimentación de los más de 5.000, hay mucha asociación con lo que sucedió en el Antiguo Testamento, con los profetas. ¿Y cuál es la conclusión la sección del capítulo 6 de la alimentación de los 5.000? Tiene total conexión con los profetas y con la liberación y la mantención de Israel. ¿Cómo vemos eso? Por la mención de la Pascua. Eso tiene que ver totalmente con la identidad de Israel como pueblo. Fueron sacados de Egipto. Entonces, él hace mención de eso y después habla el evento del milagro de los 5.000, más de 5.000 personas. Y también, como digo, es asociado con los eventos de los profetas. ¿Por qué vemos esto? Por algo que se menciona justo al final de la alimentación de los 5, que creo que mucha gente simplemente lo lee y como que se lo salta. Y es clave para entender qué es lo que sucedió en la alimentación de los 5.000 y por qué fue tan profundo este evento. Vamos a la siguiente imagen. Cuando termina todo eso, ¿qué dice Juan? La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Sucede la alimentación de los 5.000, tremendo milagro, más de 5.000. ¿Y con qué los alimenta? Con pan y peces. Y es muy interesante, vamos a ver cómo Juan hace mención de esos 2 elementos, más que nada de uno. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Como les dije, no es un evento, no es simplemente otro milagro de Jesús. El milagro tiene mucho que ver con lo que los judíos entienden de su identidad y de lo que ellos quieren que suceda con su pueblo. Entonces ven a Jesús, que Jesús los alimenta con pan y hace un milagro. ¿Y qué se acuerdan ellos? Éxodo, el maná. Y ven a Jesús y dicen: acá está, este es el profeta que hemos estado esperando. Y más aún, quieren hacerle rey por fuerza. ¿Por qué? Porque Israel ahora no es un pueblo libre como cuando estaba con el rey David y con todo su esplendor y su fuerza. Es un pueblo que está bajo el gobierno romano. Y como vamos a ir viendo en cada uno de los yo soy, los judíos, Israel tiene ese patrón de estar siempre bajo gobiernos extranjeros, gobiernos a veces crueles. ¿Por qué? Por el plan de Dios. ¿Se acuerdan de la vid? La vid no cumplió su parte, entonces Dios permitió que otros gobiernos llegaran y tomaran poder. Entonces ellos ven esta situación, ven a Jesús y dicen: acá está. No ven a Jesús como Jesús quiere que los vea. Y Él decide, porque Jesús ¿es rey o no es rey? Amén, es rey. Pero no es rey a tu pinta. No es rey con tus cualificaciones, lo que tú decidas que es rey. Y eso es lo que sucedió aquí. Los israelitas, los judíos lo ven y dicen: lo vamos a hacer rey. Pero ellos no están viendo al rey del universo. Están viendo un rey político. Un rey que los va a salvar. Un rey que va a restaurar la nación de Israel. Los va a poner en poder nuevamente y los va a alimentar todos los días.
es una visión muy terrenal. Creo que muchas veces nosotros somos así. Nuestra visión es aquí, pequeña, terrenal. Y perdemos el enfoque de que el rey de tu vida, no solamente de dónde vas a estudiar, de dónde vas a trabajar o con tu familia, es el rey del universo y controla todo. Y tú eres simplemente un pequeño detalle de ese tremendo plan. Gracias a Dios estamos en ese plan, pero no eres el centro. Y eso es lo que le pasa a Israel. Ve a Jesús y aquí llega nuestra oportunidad. Aquí vamos a resplandecer nosotros. Y lo quieren hacer rey. Entonces vemos cómo la alimentación de los 5.000 tiene todo que ver con que Moisés, el éxodo por la mención de la Pascua, y la liberación y la mantención del pueblo de Israel. No es solamente un milagro. Y Jesús ve estas cosas, Jesús sabe y se da cuenta de lo que está sucediendo. Y Jesús no vino para ser un rey político, simplemente para tomar un gobierno político. Por eso, gracias a Dios, viendo para los que han seguido la cosa en Estados Unidos, da igual qué posición eres, Jesús es rey. Da igual qué política, puede ser cualquier gobierno, Jesús es rey. Y eso es lo que Jesús está viendo y dice, no, esto no es una cosa política. Esto no es una visión política. Vamos a la siguiente imagen. Después de la alimentación de los 5.000, ¿qué sucede? Y ya hablamos un poco de esto la semana pasada. Y como les digo, todas estas narraciones están conectadas. Por eso es que Juan las pone juntas. Jesús se va solo, se aparta solo al monte. Los discípulos toman otra barca porque Jesús los manda y se vayan al otro lado. Se van a la barca y ahí sucede lo de la tormenta y todo. Y ahí sucede nuestra escena que hablamos la semana pasada. Él les dice, está la tormenta, Él está caminando sobre las aguas y le dice, no temáis, yo soy. Eso es importante porque aquí empezamos los yo soy. Juan empieza ya con la declaración y ahora te va a dar el primero de los yo soy. Entonces ya te está identificando Jesús con Dios. Y anteriormente, ¿qué querían los israelitas? Un rey político. Y Juan da la vuelta y dice, acá estamos lidiando con el Dios del universo. El que camina sobre las aguas, el que controla las aguas. Aquí está. Entonces ya tenemos esta escena. Y como les digo, esta escena también tiene mucho que ver, ya tenemos un patrón. Vimos lo de la alimentación, la Pascua, el Éxodo. ¿Qué nos hace pensar esta escena? Cuando Dios mismo parte las aguas, ¿sí o no? Jesús camina sobre las aguas ahora. Juan quiere que tú veas que la persona con la que tú estás lidiando aquí, el hombre que tú estás leyendo, no es cualquier hombre, es Dios. Y lo dice, yo soy, es Dios. Ahora, teniendo todo esto que vimos del capítulo 5, el argumento de Jesús con los líderes sobre que Moisés, la ley, tú no obedeces la ley de Dios que nos dio Moisés, y después vamos a la alimentación de los 5.000, y ahora quieren hacerlo rey y profeta, porque quieren ser alimentados con maná por siempre, y ahora por fin viene la restauración de ellos, y después llega esta escena, y Jesús se declara a sus discípulos y les dice, yo soy. Ahora recién vamos a ver el yo soy el pan. Y ahora tienen todo eso en la mente, podemos entender a qué se refiere Jesús cuando dice yo soy el pan de la vida. Si tienen sus Biblias, y lo voy a tener en la pantalla, Juan capítulo 6, empezamos con el versículo 22. Esto fue después de la tormenta y la declaración yo soy. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar, esta es la multitud que había sido alimentada, estamos hablando de muchas personas, se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan. Interesante que no menciona los peces, él se enfoca en el pan, te va a llevar para allá. Después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Recuerdan, estos quieren hacerlo profeta y rey. Tienen un plan ellos vienen con una agenda, ya están listos para cumplir su plan. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. O sea, realmente no entendieron lo que sucedió aquí. Ustedes me buscan, pero no están entendiendo lo que está sucediendo aquí. Siguiente imagen.
Sigue Jesús. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. ¿Se acuerdan del argumento con los líderes judíos? Ellos leen la ley para tener vida eterna. Y Él les dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Recién alimentó más de 5.000 personas y se atreven a hacer esta pregunta. Un pequeño comentario agregado. ¿Cuántos de nosotros no hacemos eso? Dios se presenta a tu vida y hace tremendas cosas y tú aún dudas y aún pides más y aún haces más preguntas, y recién el puro hecho de que Cristo te salvó ya debería ser milagro suficiente para seguirlo. Muchas veces, y lo digo con un corazón tratando de ser humilde, porque creo que muchas veces leemos esto y criticamos a los judíos y nosotros somos iguales, muchas veces. Seguimos. ¿Qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Tuvieron el tremendo milagro y todavía no entienden, no ven. ¿Y qué empieza el argumento? El mismo argumento de los líderes judíos. Los líderes judíos, ¿a quién traen? A Moisés. Y empiezan a comparar a Jesús con Moisés. Ahora la gente empieza a comparar a Jesús con Moisés. ¿Por qué? Porque quieren verificar. Porque ellos tienen un plan. Ellos quieren restaurar su nación. Y aquí viene un hombre que está haciendo un milagro, que está asociado con los profetas del Antiguo Testamento. Aquí puede resultar algo. Y en vez de entender lo que Cristo está haciendo, empiezan a pedirle más señales para que ellos puedan confirmar y hacer su plan. Y es interesante porque sacan a Moisés, dicen nuestros padres, y dicen Moisés nos dio el pan. ¿Fue Moisés quien les dio el pan? Fue Dios, el yo soy. El yo soy les dio el pan. Elevaron su identidad nacionalística a tal punto que se olvidaron hasta del yo soy. Y Jesús los confronta y le dice, no fue Moisés, mi Padre les dio. A veces pensamos que las cosas que tenemos son porque, no sé, la familia nos dio, el gobierno nos dio, la educación. El Padre te los dio. Que nunca se nos olvide que viene del Padre. Del Padre. Y Él los confronta. Y Él ve lo que está sucediendo. Ellos quieren la señal, ellos quieren ser alimentados, tienen un plan. Y Jesús dice, no, ustedes no están ni siquiera entendiendo su propio pasado, su propia historia. Seguimos. Y aquí viene nuestro yo soy, teniendo eso. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Aliméntanos siempre con este pan del que tú hablas, porque nos vas a restaurar. Queremos que seas tú. ¿Y qué dice Jesús? Ahora llega. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. ¿Se acuerdan del riesgo de la expulsión de la sinagoga? Jesús aquí está tomando todo lo que ellos entienden, dando vuelta. El que viene a Jesús, nadie lo echa. Nadie lo echa. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel
que ve el Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Ahí tenemos todo nuestro contexto del yo soy el pan de la vida. Está la confrontación con los líderes. ¿Y cuál es el argumento? Tú no obedeces la ley. Moisés nos dio la ley. ¿Qué tú estás rompiendo? Y le dice, ustedes realmente creyeran lo que Moisés está diciendo, creerían en mí. Después llega la alimentación y ellos quieren hacerlo rey, quieren su propio plan, y él los confronta y si ustedes realmente quieren pan, yo soy el pan. Y aún no entienden ellos, están, pero danos este pan. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser restaurados como una nación. Y Jesús les cambia y dice, no, si quieren pan, nunca van a morir. Ahora, Jesús no está hablando literalmente de que no van a ser inmortales por el resto de sus vidas. ¿Por qué? Es el mismo lo que Juan está haciendo. Te está llevando ¿a qué? A la resurrección de Cristo. Porque en la resurrección de Cristo, nosotros ahora tenemos la oportunidad de esa misma resurrección. A pesar de que nuestros cuerpos físicos mueran algún día, va a llegar un día en que todos vamos a ser resucitados. Va a llegar un día. Y eso es lo que Jesús está hablando. ¿Ven la visión pequeña que tienen los que están alrededor de Jesús? Y Jesús empieza a expandirla. Él le dice, no entienden, ustedes no entienden. Esta cosa es más grande. Esta cosa va más allá de tus intereses, de lo que tú quieres. Y él ahí dice, yo soy el pan de la vida. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el pan? Como vimos, la vid verdadera es Israel verdadero. Todos los yo soy tienen un significativo importante. Tomando todo lo que vimos y el argumento y la cosa que más se repita, vamos a la siguiente imagen. Jesús acá se está identificando con la ley de Dios. La Torá, así le dicen los judíos a la ley de Dios del Antiguo Testamento, los profetas. Entonces cuando Jesús dice, yo soy el pan de la vida, básicamente está diciendo, yo soy la ley. Yo soy la palabra de Dios. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue dada a los israelitas para guiarlos, para mostrarles el camino, para mostrarles quién es Dios. Y Jesús ahora toma esa identificación y dice, yo soy eso. Ustedes quieren confrontarme a mí con la ley. Yo soy la ley. Ustedes quieren confrontarme a mí con Moisés. Moisés habló de mí. Yo soy el cumplimiento de las palabras de Moisés. Todo lo que los profetas dijeron, cuando hablamos de la ley, siempre está asociado con los profetas. Y como ya vimos, todo este texto del capítulo 5 y 6, ¿con qué tiene asociación? Con Moisés, con la palabra de Dios, la ley, y con los israelitas. Y él le dice, todo lo que los profetas hablaron, yo soy el cumplimiento. Yo. Ustedes están buscando afuera, aquí está, yo. Ustedes me quieren atacar con la ley, decir que yo no puedo sanar en un día sabático porque la ley no lo permite. Adivina qué, yo soy la ley. Yo decido. Yo decido porque yo soy la ley de Dios. ¿Cómo sabemos esto también? Sigamos con el pasaje, vamos a la siguiente escena. Cuando sucede eso y le hace esa declaración, empieza la confrontación nuevamente con los judíos. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Cuántos de nosotros somos buenos para copuchar al lado y no decimos las cosas a la cara? Les digo, somos mucho más similares a los judíos muchas veces. Ojalá que esta sea una lección para nosotros. Jesús los confronta, no los deja hablar, los confronta. No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Se acuerdan lo que les dije? Ustedes leen la ley para tener vida eterna. Adivina qué, yo soy la ley, yo doy la vida eterna. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. ¿A qué se está refiriendo ahí Jesús? Está haciendo referencia a un pasaje de Jeremías 31, que muchos de ustedes se van a recordar cuando lo diga. Dice, la ley ahora estará escrita en sus corazones. Y es una profecía muy linda donde Dios habla de que esta ley externa, esta ley que de alguna manera hasta los acusaba, porque no podían llegar a la medida de esta ley,
ahora va a estar escrita adentro. Está siendo una profecía del Espíritu Santo que va a venir, el Espíritu Santo que va a morar dentro de ti y hace la palabra de Dios viva adentro de ti. Eso es lo que se está refiriendo. Dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Si tú realmente entendiste lo que Moisés habló, tú vendrías a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. Él vio, Jesús es el único que ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree en mí, la ley hecha en carne, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida, lo repite. Siempre que hay repetición hay que poner atención. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces lo que él está presentando aquí, le dice, ustedes quieren sacarme a sus padres, a los padres del Antiguo Testamento, a Moisés, a Abraham. Ellos comieron del pan del desierto, y es un poco más, ellos siguieron la ley, pero murieron. Ahora viene el cumplimiento, y todo lo que la ley habla, y todo lo que la ley profetizaba, se hace real ahora en carne, y dice, el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Esto cambia totalmente también como leemos el primer capítulo de Juan, y no creo que es coincidencia, como Juan hace su primer... Todos los otros evangelios hablan de el nacimiento de Jesús y Juan no. Juan empieza con un argumento totalmente filosófico y teológico aquí. Y dice, en el principio estaba el verbo, la palabra de Dios. Y aquí llega a este punto, y él dice, el pan, la palabra de Dios, ese soy yo. En el principio estaba el verbo, la palabra, y la palabra se hizo carne, se hizo humano. La ley de tus antepasados, Israel, la ley de Moisés, la ley, esa cosa ahora se hace en carne, en un humano, que cumple toda la función de la ley, en perfección. Y solamente por creerle a Él, aceptarle a Él, tienes vida eterna. Tú quieres seguir con tus leyes, quieres tomar la ley y hacerla externa, aparte, y seguir un libro de reglas, y hasta lo quieres hacer en contra porque ahí están los enfermos y tu ley no los ayuda. Pero aquí vengo yo y yo soy la ley en carne, yo soy el pan de la vida, yo soy la palabra de Dios que da vida. Y podemos ver esto no solamente por el contexto que hemos visto ahora, no es solamente entendiendo que cuando él dice el pan soy la ley, la Torá, por lo que hemos visto, sino que hay otros documentos judíos que nos afirman esta cosa. Hay muchos documentos judíos que no son inspirados, no quiero que eso quede claro, no son documentos que nosotros los vemos como algo inspirado por Dios, pero sí nos ayudan mucho a ver cómo se entiende la mentalidad judía. Uno de los textos es el libro de sabiduría Sirach. Este libro fue escrito como unos 200 años de Jesús. Es muy similar al libro de Proverbios. Como les digo, no es un libro inspirado, pero sí es usado por los judíos. Y la verdad es que no hay nada malo ahí adentro. Uno lo lee, hay muchas cosas lindas que hablan de Dios. Es como los libros de los Proverbios. Y ahí dice en el capítulo, si no me equivoco, el 3, dice: esta es la suerte del que teme al Señor. El que se da a la ley obtendrá la sabiduría. Lo alimentará con el pan de la inteligencia. Es la misma situación cuando él dice yo soy la vid verdadera. Eso no es como que quedaron, ¿a qué se refiere con vid? Ellos inmediatamente asociaron Israel. Aquí le dice yo soy el pan de la vida. Los líderes judíos sabían exactamente a lo que él se estaba refiriendo. Y otro documento es Segunda de Baruch, que estuvo escrito hace unos 100, 200 años, pero te muestra la mentalidad porque es como inspirado por lo que pasó en el tiempo de Jeremías. Y ahí se habla de la señal de la inauguración del reino mesiánico para el judío. Cuando vendría el Mesías, una de las señales sería una abundancia de maná que caería del cielo para alimentar a su pueblo.
¿Pueden ver ahora lo que pasó cuando la alimentación de los 5.000? ¿Qué pensaron ellos? Si ellos piensan que el Mesías va a llegar y cuando la señal del Mesías va a ser una multiplicación de pan que va a descender del cielo, Jesús levanta el pan y ora, ellos están pensando, aquí está nuestro profeta, nuestro rey, aquí está nuestro rey político. Nosotros nos muestra que para el judío el pan siempre está asociado con la ley, con la palabra de Dios. Y también en nuestra misma Biblia, en Proverbios 9:5, ahí habla de la sabiduría ofrece pan para comer. Entonces cuando Jesús se declara, yo soy el pan de la vida, ellos están entendiendo, aquí se está identificando con la palabra de Dios. Él está hablando de la ley. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Vamos a la última imagen aquí. ¿Cuál era la interpretación? ¿Qué es lo que estamos viendo con este yo soy? Jesús se presenta como la Torá, la palabra. Yo soy el pan de la vida, yo soy la Torá. La ley en carne. En el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. La ley de Dios, que tuvo su función en el Antiguo Testamento, ahora está cumplida en una persona que es perfecta, que puede cumplir todo lo que la ley habla. Y él mismo toma esa identidad. Él es el cumplimiento del aspecto profético de la palabra de Dios. Todas las profecías se cumplen en él. Y es el cumplimiento de las profecías específicas de Moisés, de lo que Moisés hablaba. Porque Moisés representa la ley para el judío. Y ahora en él se cumple todo. Y Jesús usa esta imagen del pan, del yo soy. Ya se declara como Dios, diciendo, yo soy Dios. Pero no solamente dice, yo soy la ley. Y lo usa para corregir la mentalidad del pueblo y revelar los planes de Dios. Él no vino para restaurar una nación por un propósito nacionalista, sino para confirmar una comunidad nueva. Una comunidad que Él dice que come de la carne de Él y bebe la sangre de Él. Esa comunidad tiene vida eterna. Y esa comunidad es la que va a ser resucitada al día final. Por eso hacemos Santa Cena. Para recordar la palabra que se hizo carne y que fue crucificada. Ahí el cumplimiento, la perfección de la ley. Ahí estuvo. Y Jesús toma esa imagen y se la vuelve. Yo soy eso. Ustedes quieren seguir algo externo, ustedes están preocupados de su identidad. Yo soy esa ley. En mí se cumple. Por eso tengo derecho de sanar el día sabático. Por eso he venido, para que tengan vida eterna. Ustedes quieren insistir en la ley, yo vengo a cumplirla para que ustedes tengan vida eterna. Por eso es terrible hoy en día cuando los cristianos quieren seguir bajo la ley, porque rechazan la crucifixión de Cristo y el cumplimiento de lo que eso es. Por eso es terrible cuando nosotros mismos decimos, es que mis pecados son muchos y no sé, es que no puedo, es que no sé, acepté a Cristo, pero no, es que yo soy muy pecador y no puedo. Estás rechazando lo que se cumplió. La ley se cumplió en Jesús. Tú no puedes impresionar a Dios. La ley ya se cumplió en Cristo. Si tú quieres buscar el favor de Dios, entonces sigue a la ley que es Cristo. Sigue a esa persona. ¿Y qué dice Él? Va a llegar un día en que la ley va a habitar adentro de los corazones. Cuando decimos que la palabra de Dios está viva, es porque Cristo está vivo. Por eso. No es porque es algo mágico o es algo que simplemente, no sé, tú abres y apuntas y uy, el mensaje de Dios para tu día. Si quieren hacer eso, es problema de ustedes. En una vez, Dios siempre habla, yo creo. Siempre habla. En su misericordia. Pero es más que eso. Por eso es sagrado. No porque es un libro mágico, sino porque Cristo vive. Amén. Y Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Y en Él se cumple todo lo que la palabra de Dios habla. Y Él es el cumplimiento de eso. No tú, no yo. Él es. Y lo que nos queda a nosotros hacer es creer en Él. Seguirle a Él. Porque en Él se cumple todo. Y así cuando leemos la palabra de Dios, ahora la entendemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se hizo carne y ahora la palabra de Dios habita en nuestros corazones. La ley de Dios habita en nuestros corazones por medio del Espíritu. Y se hace real.
Jesús toma la idea de la ley, la Torá, y lo lleva a una extremidad total. El judío, la ley era sagrada, claro, pero era casi como una cosa externa. Jesús siempre hace eso, toma algo y lo hace aún más extremo. Y ahora dice, no, la ley ha llegado y se ha hecho carne y ahora va a vivir adentro de ustedes en sus corazones, pero solo si creen en mí. Dejen de tener una mentalidad tan pequeña, dejen de seguir insistiendo con su restauración nacionalística. El pan vino para dar vida eterna, para una resurrección. Y como les dije, por eso no es coincidencia que Israel quiso hacerlo rey y profeta, porque ellos no están viendo la visión. Y Jesús está diciendo, este plan es más grande. Y eso lo vamos a ir viendo con cada yo soy. El plan es más grande, la visión es más grande. Y tú eres simplemente una parte, de él me quiere saber una parte. Después de ese evento, si se acuerdan bien, empieza más conversación y Jesús empieza a hablar del pan que es su carne. Y el que coma de esta carne tendrá vida y él bebe mi sangre. Y esa idea espanta a muchos. Juan mismo lo dice que muchos que lo estaban siguiendo, a ese punto, dicen ya no puedo más, no entiendo qué es lo que está hablando. Esto es mucho ya, que esto de la ley. ¿Por qué es tan fuerte esto? Porque el judío, para permanecer en comunidad con Dios, para estar en buena relación con Dios, tú tienes que seguir la ley. Si no sigues la ley, estás yendo en contra de Dios. Ellos escuchan a Dios, a Jesús decir, yo soy la ley. ¿Qué es lo que están pensando los líderes judíos? Este quiere desviar al pueblo, quiere apartarlos de la ley. No estoy de acuerdo con los líderes judíos, pero de alguna manera puedo entender por qué le hicieron tanto la contra. Porque Jesús estaba predicando algo muy radical, muy diferente de lo que ellos creían. Y ese mensaje es el mismo de hoy. Es radical. Si tú quieres aceptar a Cristo, tu vida va a seguir igual y no va a haber cambio. Estás loco. Y vas a averiguar muy rápidamente que no es fácil. No es fácil. Si tú le dices sí a Jesús, le dices sí a una vida radical. Y va a cambiar todo lo que tú crees en tu mente. Todo lo que tú pensaste que era, Cristo te lo va a cambiar. Y lo va a hacer a su manera, porque la ley, la palabra de Dios se hizo carne. Y si tú quieres aceptarlo, va a vivir adentro de ti. Y esa ley adentro de tu corazón, por medio del Espíritu de Dios, te va a transformar. Y va a renovar tu mente y cambiarla y transformarla. Y tu vida va a ser radical. Entonces, muchos que escucharon esta palabra, y Juan lo dice, se van. Abandonan a Jesús. Es mucho. No puedo. Esto es muy loco. Requiere mucho sacrificio. Si lo sigo, si acepto que él dice eso, están los líderes judíos ahí, me van a ver, me van a expulsar. No puedo. Y muchos se apartaron. Y es en ese minuto que ahí Jesús mira y estaba toda una multitud y ya no es tan grande la multitud. Los que querían hacerlo rey, profeta, ya se fueron porque el plan no era su pinta. Si tú te apartas de Cristo porque el plan de Cristo no era tu pinta, vas a sufrir mucho. Vas a sufrir mucho. Y muchos se apartaron. Y es en ese momento que Jesús mira, ya no hay muchos, quedan poquitos. Mira a sus discípulos y les dice, ¿acaso quieren irse también ustedes? ¿Quieren abandonarme? ¿Quieren irse? Y ahí es donde Pedro, que es como nosotros, que de repente una vez a la mil la chunta. Y ahí es donde Pedro les dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Pedro todavía no entiende lo que está... Pedro no tiene la visión grande todavía. Él todavía no capta lo que está pasando, pero sí puede entender algo. La ley, él lo ve en Cristo. Y dice, Señor, ¿a quién? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el pan de la vida. Solo en ti tenemos vida eterna.
Yo no sé qué dificultad tú tienes hoy. Quizás no es grande, quizás es tremendo. Pero si estás buscando en otros lados, adivina qué, no vas a encontrar nada. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna, porque Él es la palabra eterna. Y si tú quieres empezar a leer libros, o ver otras cosas, o escuchar otras cosas, o el gobierno, o esta cosa, psicólogo, lo que sea, para restaurar tu vida, adivina qué, no vas a llegar lejos. Y eso es lo que Jesús dice. Si ustedes quieren vida eterna, yo soy el pan de la vida. Si ustedes quieren que la ley de Dios sea cumplida en total en su vida, acéptenme a mí, síguenme a mí, modélenme a mí. Y así tendrán vida eterna. ¿A quién iremos si solo Jesús tiene palabras eternas? Cuando oramos y decimos, Señor, tu palabra está viva, no es porque es un libro mágico, porque Cristo está vivo. Y Él es el pan de Dios que vino del cielo, ese maná perfecto, y que cumplió todo lo que nosotros no pudimos hacer por la ley. Porque si estuviéramos bajo la ley ahora, estamos todos condenados. Y Él dice, no solamente cumple la ley, Él se transforma. Él se transforma en la palabra. Él es la palabra. Cuando el yo soy habla, Jesús. Y dice, yo soy el pan de la vida. Si estás buscando en otros lados, si estás tratando de hacer sentido de tu vida por otras cosas, no vas a entender nada hasta que no vayas al pan de la vida eterna. Y lo aceptes, no a tu pinta, no con tus reglas, no con lo que tú quieres que Él te pueda ofrecer, sino te sometes y dices, Señor, no sé a quién más voy, no sé a dónde iré. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres la palabra de Dios. La Biblia que yo leo es porque tú estás viva, y eso se cumple en mi vida porque tú estás vivo. Busquemos esta noche al Señor como el pan de nuestra vida. No un pan que te alimenta una vez o de vez en cuando, un pan que te alimenta todos los días por la eternidad, porque si le dijiste sí a Jesús, tienes vida eterna. Y si no saben qué orar hoy día, ruéguenle a Dios que les abre su corazón para entender cómo aceptarlo a Él como el pan de la vida en tu vida. Cómo verlo como Él debe ser y no como los judíos que querían hacerlo a su pinta. Si estás pasando quizás por una dificultad o quizás quieres algo en tu vida y no sabes cómo, empieza a orar y dice, Señor, solo tú eres el pan. No tengo respuesta para nada más, solo sé que tú eres el pan, que la palabra de Dios eres tú y en ti se cumple. Y la única respuesta que necesito es tu persona en mi vida, nada más. Oremos al Señor. Señor, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias porque en ti la ley se cumplió. Te damos gracias, Padre, porque eso es una señal de tu misericordia.